Buenas noches, amados hermanos, el Señor le bendiga. Buenas Amén. noches, papi. Buenas noches, hijo. Queremos recordarle que el domingo 1 de mayo tenemos una actividad especial en la Iglesia de Vida Guatemala para matrimonios y para jóvenes. Vamos a tener un momento especial, un tema específico para matrimonios y para jóvenes. Tiempo de Dios, hermano, gracias al Señor, ya comenzamos a integrar diferentes actividades a nuestro programa. Necesarias. Estamos contentos, este fue un domingo precioso, nuestros niños están siendo bendecidos y ya estamos planificando tener 2 secciones porque ha aumentado el número de asistentes. Entonces, hermanos, el Señor es el que está con nosotros, Él nos dirige. Lo que queremos es bendecir a nuestros hermanos, que la gente que el Señor ha llevado a nuestra iglesia para ser parte de nuestra familia reciba la bendición y el cuidado del Señor conforme Él quiere bendecirnos. Amén. Y queremos ser fieles a ese llamado nosotros. Amén. Amén. Ahora vamos a estudiar la palabra, pero vamos a pedir la bendición del Señor antes de hacerlo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la iluminación de tu Espíritu Santo, por la promesa que Él nos va a guiar a toda verdad. Y permítenos, Señor, conforme a tu revelación escrita, entender tu propósito para nosotros. Gracias por amarnos, gracias por hablarnos, gracias por prepararnos para caminar la senda del camino que tú nos escogiste, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Apocalipsis, los primeros 3 versículos del capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien. Esta porción de la escritura habla de un acontecimiento que nosotros conocemos como milenio. Exacto. Y habla de la duración de ese acontecimiento y que nosotros entendemos que son 1000 años. Hagamos un pequeño resumen de lo que hasta aquí hemos logrado estudiar. Del capítulo 20, hermano, la Biblia habla de un reinado literal de Jesucristo aquí en la tierra, que será establecido en su segunda venida. Este reinado constituye la inauguración de su reino eterno. Amén. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Este reinado terrenal durará 1000 años, como lo señala la Escritura. Los que interpretan este reinado terrenal y su duración de 1000 años como algo simbólico ignoran, por un lado, que cuando nos paramos a entender el uso de los números en la Biblia, rápido nos daremos cuenta que su uso normal es literal. Si dice 2 es 2, si dice 1000 es 1000. Fíjate que en los primeros 7 versículos de Apocalipsis 20 se menciona la frase 1000 6 veces. Pero hay una frase que dice poco de tiempo. ¿Qué quiere decir poco de tiempo? ¿Cuánto quiere decir en tiempo? Poco, días, horas, no sabemos. Es una frase que no da un número definido, da una cantidad indefinida. Correcto, o sea, la Biblia a veces dice multitud que no se podía contar, dice un poco de tiempo, pero también dice 1000 años, 7 días, dice números específicos. Y entonces nos damos cuenta que esa es la forma natural de interpretar los números en la Biblia. Y en el capítulo 20, en los primeros 7 versículos, hay un ejemplo clarísimo. Cuando dice 1000, entonces significa 1000. ¿Y qué significa? Que en esos 1000 años Cristo reinará en la tierra en su segunda venida. Por otro lado, ¿cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Revelar. Es que eso quiere decir apocalipto. Apocalipto quiere decir revelar, no quiere decir enredar. O sea, quiere decir que esta palabra está revelada. Amén. O sea, no es un acertijo. No es algo que necesita un código especial que solo tienen 2 ángeles y un apóstol en algún lugar. No, es algo revelado. Revelación significa te doy a conocer,
te pongo de manifiesto. Y como decís vos, de ninguna manera significa acertijo. Y cuando ahí dice 1000, es que fíjese que ese 1000 hay que entenderlo de no sé qué forma, porque el 1000, no, 1000 quiere decir 1000. Y si no quisiera decir 1000, dijera otra frase, otra expresión. La Biblia, el Señor la dejó para alimentar la vida del creyente, para inspirar la vida del creyente a cambiar, a mejorar, a parecernos a Él, para darnos normas. No nos dejó para que solo los que tienen ciertos códigos puedan descubrir las cosas. Sería Dios ingrato e injusto, y de ninguna manera Dios es injusto. Por lo tanto, Apocalipsis es una palabra revelada. Por otro lado, fíjese que otro de los problemas es que las conclusiones a las que llegan los que interpretan el milenio como algo literal son inconsistentes con las enseñanzas generales del Nuevo Testamento. Chocan, pues. Y es que muchas veces chocan cuando hay algo moral en medio de esto, y empiezan a interpretar cosas de forma alegórica cuando les está tocando una parte de su vida que no quieren entregar al Señor. Por ejemplo, ¿en qué chocan? Digamos una. Ellos creen que entre más avanza el tiempo de la iglesia, este mundo será más justo, más pacífico y más próspero, debido a la influencia positiva que la iglesia ejerce en esta comunidad y en los gobiernos que las dirigen. Somos la sal de la tierra, y como sal de la tierra, entre más tiempo tenga la iglesia de estar trabajando, este mundo va a ser más próspero, más justo y más pacífico. Pero eso a mí no me va a disgustar eso, pero lamentablemente la Biblia no enseña eso. Y es que lo podemos comprobar con el paso del tiempo también. Después de 2000 años de la iglesia en la tierra, cada vez las cosas están peor, están más duras, pero la misma palabra dice que vienen días y tiempos peligrosos. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:1. ¿Cómo dice? También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. O sea, hermano, ya va a venir un gran avivamiento, ya va a haber un gran avivamiento poderoso antes del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia no señala eso, hermano. ¿Sabe qué señala? Que van a ser tiempos peligrosos. Y mira qué interesante la señal que dio Jesús antes de su segunda venida. Señales de los últimos tiempos, Mateo 24:37, y después Lucas 17:26. Se lo repite. Leamos Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y mira, Lucas 17:26 lo repite. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿Quieren ustedes tener como una fotografía de cómo van a ser los días de la venida mía? Días peligrosos, días malos, como en los días de Noé, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que cada quien velaba por su propio pellejo y su felicidad y hacer lo que querían. 8 contra el mundo. Fíjate que los sociólogos dicen que para seguir el desarrollo normal de la humanidad, desde Adán hasta Noé, posiblemente había 1 millón de personas. Exacto. Fíjate, entre paréntesis, fíjense, hermanos, que un dato que yo acabo de escuchar acerca de por qué nosotros los creyentes creemos que el mundo tiene de fundado 6,000 años 7,000 y no millones de años. 6,000 millones o 6 millones, ni siquiera 1 millón de años. Porque en 1 millón de años, ¿cómo debería de ser la explosión demográfica? Y en 30 millones de años, ¿cómo debería ser la explosión demográfica? No tendría sentido. Entonces los sociólogos, entendiendo los procesos normales de explosión demográfica, dicen que para el tiempo de Noé 1 millón. pudo haber habido 1 millón de personas. habitantes. 8 en el arca y 999,092 muertos en el agua. En el agua. ¿Por qué? Porque rechazaron el mensaje que Noé llevaba de parte de Dios. Y querían seguir viviendo su vida sin tomar en cuenta que había una esperanza, porque el arca estaba abierta para todo el que escuchara el mensaje. Dios les dio oportunidad, les dio tiempo,
pero cada quien estaba ocupado en lo que quería, en lo que le gustaba, en sus placeres. Y eso, Jesús dijo, ¿quieren una fotografía de lo que van a ser los últimos tiempos? Estudien lo que pasó en el tiempo de Noé. Borrachos alrededor, vamos a reírnos de Noé, ahí la gente tomando y riéndose de Noé. 120 años les predicó Noé y no logró un convertido. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Solo ocho personas del lado de Dios. Y esto que estás diciendo no quiere decir que nosotros estamos diciendo, ay, qué alegre que no va a haber. No. Es que lo que pasa es que es el curso natural de lo que está profetizado en la palabra. Y si creemos la Biblia de forma literal, sabemos que eso es lo que le espera al mundo, días malos. Ahora, si lo que dijo Jesús no es correcto, entonces ¿qué es correcto? Porque Jesús dijo, como en los días de Noé. Son palabras de Jesús. Y ese es el problema que nosotros miramos. La gente que rechaza el milenio llega a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, esto que dice que entre más avance la iglesia, el mundo va a ser un lugar de más justicia, de más paz y de más prosperidad. Porque la iglesia con su sal va a impregnar el mundo. Amados hermanos, somos la sal de la tierra, lo dice la palabra. Y por esa misma sal vamos a dar testimonio y gente va a venir a recibir a Jesucristo. Y no van a ser 3, van a ser, allá arriba vamos a ser millones, dice la palabra. Una multitud de millones adorando al Señor. Pero a eso, a que cambiemos el curso social, político y económico del mundo, eso no lo dice la Escritura. Todo lo contrario, dice todo lo contrario. No es la tarea de la iglesia. Correcto. Ahora, los que niegan el milenio también creen que en este tiempo de la iglesia el diablo está atado, es decir, está inutilizado para que no haga daño. ¿Cómo sostener esa postura ante tanta advertencia del Nuevo Testamento a la iglesia y a cada creyente a cuidarse de los ataques del diablo y a tomar toda la armadura del Señor para derrotarlo? ¿Sería eso necesario si el diablo en realidad estuviera atado como algunos creen? Ahora, entonces vienen ellos y dicen, o sea que ustedes creen que Jesús no logró nada contra el diablo en la cruz. Bien, pero ¿cómo lo pudiéramos explicar? Jesús en la cruz derrotó al diablo completamente, pero el tiempo de su juicio no ha llegado todavía. De su juicio final. Por lo tanto, Él sigue haciendo su trabajo destructivo en el mundo, de la misma manera que Dios ya condenó a todos los que no creen en Él, pero como no ha venido el tiempo de su juicio, ellos seguirán actuando conforme a su maldad y en contra de Dios. Y eso lo leemos en Juan 3:18. Mira qué interesante, Juan 3:18. El que cree 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, volvamos a leerlo y yo después voy a copiar una frase literal que está ahí en el versículo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Vayamos al pizarrón. Ya ha sido condenado. Pregunto, una persona que hoy está rechazando a Jesucristo, ¿la van a condenar en el juicio final o ya ha sido condenado? Ya ha sido condenada. ¿Cómo dice la Biblia? Ya ha sido condenada. Es algo que ya pasó, que ya sucedió, que ya tuvo lugar en el tiempo específico. Ahora, esos impíos ya no pueden hacer nada, ya están muertos, ya están inutilizados. No, ahí están y ahí van a seguir. Ahí están y están actuando en contra del Señor. ¿Pero qué? Ya han sido condenados. Porque algunos dicen, bueno, pero entonces, si Jesús no ganó una victoria en la cruz, ¿y entonces qué quiere decir? Sí la ganó. El diablo ya está condenado. De la muerte de Jesucristo, el diablo ya está condenado, pero no se ha ejecutado su juicio. Igual que el juicio contra los impíos. El impío ya está condenado. Juan 3:18. Ahora, si la Biblia no dice eso, entonces ¿qué es lo que dice? Ahora, si el impío ya está condenado y sigue
blasfemando contra Dios, Sí, actuando caminando mal, en contra de Dios, pecando. pecando. ¿Por qué dice que ya ha sido condenado? Ya ha sido condenado, pero el tiempo de la ejecución de ese juicio todavía no ha pasado. Es lo mismo con el diablo. Ahora, ¿el diablo puede hacer lo que quiere? Nunca, en ninguna hora de la vida que tiene el diablo ha podido hacer lo que quiere. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca ha llegado ni llegará a ser soberano. Solo hay uno. Es que el diablo es una criatura. Perfecto. Creada por Dios, que cayó y por lo tanto no puede hacer lo que se le dé la gana. Nunca, nunca. Ahora, la palabra del Señor nos habla. Y tantos versículos que nos habla de que tenemos que estar nosotros despiertos contra las acechanzas del diablo. Así es. ¿Qué otra cosa tenemos que decir como resumen? Nosotros creemos en un reinado terrenal de Cristo, como la inauguración de su reinado eterno y cuya duración es de 1000 años. Llegamos a esas conclusiones porque interpretamos toda la Biblia, porque por supuesto incluye toda profecía y el libro de Apocalipsis de una manera normal, natural, histórico, gramatical, es decir, de manera natural. Toda la Biblia y por supuesto el Apocalipsis. No, toda la Biblia sí, pero el Apocalipsis no. Así, unas profecías sí, pero otras profecías no. Y entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? No, nosotros decimos todas. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Así es. Excepto que use un lenguaje figurado. Excepto que sea una figura de dicción. Y ella misma lo indica. Y debe estar muy claro dentro del texto que así es, ¿verdad? No es... y no yo puede, creo que dice esto. Y no puede eso contradecir otra palabra. Ningún principio de la palabra. Por ejemplo, decir, ahí va a venir un avivamiento bien lindo, y la Biblia dice que va a ser como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé no había un avivamiento. ¿Usted cree que en los tiempos de Noé todo el mundo se levantaba a orar a las 3 de la mañana? ¿Ah? Y es que eso da paso también a que la forma en la que evaluamos a la iglesia sea de la forma correcta. Que la iglesia esté sana, que haya una doctrina correcta, que haya paz, que haya bendición, y no que la iglesia esté haciendo cosas a las cuales no está siendo llamada. Correcto. Entonces no debemos olvidar que el Apocalipsis es una revelación. Es decir, el Apocalipsis es para conocer, para manifestar, para exponer. No es como un acertijo para ser descifrado. No es congruente con la naturaleza misma del libro decir con su propósito, es decir, con su propósito, decir que los 1000 años son un periodo indeterminado de tiempo. Si la intención del libro fuera hablar de este periodo como un periodo indeterminado, él lo hubiera hecho. Así porque es. Juan en el Apocalipsis habla de cosas que no se pueden contar. Que no se pueden contar. Habla de cosas que sí se pueden contar. Es que depende el número. No, habla de 200 millones que los puede contar y no es fácil contar. Y en el original millones. de la Biblia no dice 200 millones, tiene una multiplicación que da el número 200 millones. O sea, está tan claro ¿El original? en el original que está hablando no de la cifra, sino de si multiplico esto con esto da 200 millones. Ahora, hay dos principios que debemos recordar. Los símbolos de Apocalipsis no deben interpretarse simbólicamente. Se vuelvo a decir, los símbolos de Apocalipsis no deben interpretarse simbólicamente, sino que las figuras de dicción deben interpretarse dentro de su contexto cultural y literario. Mire pues, hermano, usted encuentra en su camino un símbolo de vial, una señal vial. De la velocidad. Y que tiene una curva para allá. De la velocidad, digamos la velocidad, dice 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Va muy bien. Viene usted y dice, ¿qué quiere decir 40 kilómetros por hora? ¿Qué quiere decir el número 40? ¿Qué significa por hora? Hora significa, esta es la hora. Y 4 es perfección. Y el 4 son las 4 esquinas. El 4 por 4, 16. Me puedo ir entonces a 160. Eso es simbólico. Exacto. No, papá.
No. Eso ya tiene normas. La figura de dicción ya establecimos que eso quiere decir. La curva que está señalada así quiere decir a la derecha. La de aquí quiere decir a la izquierda. Ahora, hay una cosa también en la que muchas personas caen, y es que se vuelven literalistas. Y nosotros no somos literalistas. Porque hay gente que lee algo pero no lo interpreta a la luz del contexto cultural del momento, sino que lo leen y lo aplican de forma literalista en el contexto en el que ellos están parados. Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos: el que no come mi carne. ¿Eso quiere decir antropofagia? ¿Eso quiere decir comer carne humana? No. Pero ustedes son literalistas. No. No, exacto. Entendemos la Biblia de manera literal, pero en el contexto gramatical y en el contexto cultural que fue escrita. Es que ahí está la clave. Perfecto. Y también utilizando toda la enseñanza de la Escritura como base, porque la Biblia se interpreta ella misma. Por lo tanto, no tiene que contradecirse. Estábamos platicando una noche que veníamos en el carro nosotros dos, y yo te decía que había leído de un hermano que puso algo que me gustó mucho. No contestamos ni respondemos las preguntas con la Biblia, sino de forma bíblica. Que es muy diferente, porque hay gente que recita pasajes y dice pasajes por aquí y por allá, pero los está usando no de forma bíblica, sino como leer un texto aislado, y eso es un problema. Volvamos al mismo ejemplo. ¿Dice la Biblia el que no come mi carne? Sí, lo dice. Sí, por supuesto que ahora, sí lo dice. Un hermano me pregunta: hermano Danilo, ¿podemos comer carne humana? Debido a que Jesús dijo que comiéramos nuestra carne. Si yo respondo como leo en la Biblia, le digo sí, porque Jesús dijo. Exacto. Pero de manera bíblica, es decir, en el contexto general de su enseñanza, no pudiera. ¿Qué le pasó a la gente que comió carne humana? Porque hay ejemplos de eso en la Biblia. Y era gente que estaba bajo maldición. Bajo maldición y de pecado. Serios. Sí. Amados hermanos, nosotros, la Iglesia de Vida, no somos los únicos, ni siquiera los mejores. No. Pero somos una iglesia comprometida a respetar la palabra del Señor y a entender su revelación a través de la iluminación del Espíritu Santo, respetando el mismo libro. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a seguir haciendo eso. Hermanos, ¿y por qué siempre oran al finalizar el estudio? ¿Sabe por qué? Porque estamos estudiando la palabra y de pronto algunos están tristes pero estudiando. De pronto algunos están tensos pero estudiando. De pronto algunos tienen retos grandes. Y por eso también queremos aprovechar. Nunca sobra una oración en la vida del creyente. Amén. Por eso vamos a orar en este momento. Lo dije, nunca sobra una oración en el creyente. Ahora lo digo de la manera positiva. Siempre es necesaria una oración en el creyente. Por eso vamos a orar. Amén. Oremos. Bendito tu nombre, Padre. Padre, te alabamos. Bendito, te damos gloria, te damos honra a ti. Este momento precioso que tenemos, Señor, gloria de estudiar tu palabra, de meditar en lo que ella dice, Señor. Porque, Padre, estamos, sabemos, viviendo tiempos tan difíciles, Señor, rodeados de tanta maldad, Señor. Pero qué precioso es confiar en ti, es creer lo que dice tu bendita palabra: de mi mano nadie les arrebatará. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice tu palabra. Señor, te agradecemos porque tú prometes estar con nosotros, dice San Mateo, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias por guardarnos como nos has guardado hasta este día. Tenemos fe, Señor, que tú vienes pronto por nosotros. Tenemos esa esperanza viva de ese Cristo glorificado, ese Cristo poderoso
que ya no va a venir para morir en la cruz, va a venir para arrebatar a su iglesia, para llevarnos con Él, Señor. Y creemos que así será y queremos estar, Señor, todos nosotros felices, gozosos de saber que tú vienes por tu iglesia. Gracias, amado Señor, por guardarnos, por amarnos. Oramos hoy, Señor, por todas las hermanas, los hermanos, jóvenes y niños, adolescentes que están conectados, Señor, para estudiar tu bendita palabra, porque tienen hambre, tienen sed de ti, porque, Señor, como decía Danilo al principio de que oráramos, Señor, necesitamos orar porque hay necesidades. Señor, hay necesidades, Padre, de protección tuya, porque anda rodeando el mal de diferentes maneras. Hay violencia, hay maldad en la vida de muchas personas, y pedimos tu protección divina contra todo ataque del maligno, en los cuerpos físicos, en cualquier ataque en la mente. Padre, que se vaya toda tristeza, toda soledad, todo pensamiento de suicidio. Hay gente que el diablo le ha dicho que ya no tiene solución su vida, que se quiten la vida. Oramos que tú guardes, Señor, en completa paz esas vidas, que tú traigas victoria espiritual al que está desanimado, al que está deprimido, al que tiene problemas, Señor, en su hogar. Hay esposos, esposas que ahora mismo, Señor, están sufriendo por problemas que tienen, Señor, de comunicación, de diferentes cosas. Dios, haz milagros de protección, de provisión, de paz en las familias. Señor, trae tu victoria a cada vida. Señor, oramos porque tú dices: orad sin cesar, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Gracias, porque sabemos que así será, que tú nos vas a estar llenando de tu paz. Oramos por los que están en un hospital ahora, Señor, que están muy malitos, que tú los visites, Señor, con salud. Por los que están graves en su casa, que tú estés obrando, que tú estés sustentando, que tú estés llenando la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, gracias, porque el bien y la misericordia tuya nos van a seguir todos los días de nuestra vida. Gracias en el nombre bendito de Jesús.